Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ok, voy a compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Buen día, doctora. Sí se observa. Ok, entonces vamos a hablar hoy día del laboratorio en reumatología. Vamos a hablar de velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares, factor reumatoides, anti-CCP y algunos otros. Primero vamos a ver que todos los laboratorios van a depender de, obviamente, de acuerdo a lo que estemos sospechando de la paciente, ¿no? Vamos a presentar un caso clínico. Esta es una paciente mujer de 27 años, soltera, sin gestaciones. Su última regla fue el 25 de junio del 19, ningún método anticonceptivo, sin comorbilidades. La paciente ingresa con 6 meses de enfermedad, presentando rash malar, pérdida de cabello, hace 5 meses, hace 3 meses poliartritis con rigidez matutina de 1 hora, hiporexia, pérdida progresiva de peso, fiebre sin escalofríos, de 39 grados más o menos 3 veces a la semana, y orinas espumosas e incremento de volumen de miembros inferiores. Aproximadamente con un incremento de 10 kilos de peso. Entonces, al examen físico, ¿qué tenemos? Una paciente con rash malar, se ve una fácil pérdida de cabello, articulaciones dolorosas 10, articulaciones tumefactas 12, edema blando en miembros inferiores, no encontramos úlceras urales y una temperatura de 38,5. ¿Qué síndromes tenemos? ¿Qué problemas tenemos en esta paciente? Porque lo primero que tenemos que enfocar es eso. ¿Quién quiere comentar? ¿Puedo comentarlo, doctora? ¿Sí? Sí. A ver, dime un síndrome. ¿Quién está hablando? Sebastián, doctora, con la mano levantada también. Sí, sí. ¿Cuál es su apellido? Lara. Sebastián. Sí, el de la rotación de hoy día. Ya, a ver, Sebastián. Bueno, por el número de articulaciones tumefactas. Dime un síndrome. Ya. La poliartritis crónica bilateral o simétrica. Síndrome de poliartritis crónica Simétrica diría. Simétrica. simétrica. Ajá, muy bien.
Bilateral. Muy bien. A ver, Miguel, Sí, doctora, un síndrome febril. un síndrome febril caracterizado por Se menciona sin escalofríos, pero que lleva a una temperatura 39. la 39, ¿no? En el momento estaba con 38,5. Bueno, ok. Eh, mm, Manuel, Sí, doctora, en este caso se podría relacionar a ¿qué lo más? que ¿Qué es más? Síndromes, ¿ah? dermatosis Síndromes. crónico. Síndromes. No estamos hablando de diagnósticos todavía, síndromes. ¿Qué otro síndrome tiene Manuel? Una poliartritis, doctora. No, ya me dijeron poliartritis. ¿Qué más? Me han dicho síndrome de poliartritis crónica simétrica, ¿de acuerdo? Un síndrome febril. ¿Qué otro síndrome? Doctora, un síndrome eritematoso podría ser, dermatológico. Un síndrome eritematoso. Sí, pero el eritema Por, malar que tiene. ya, podemos poner como un síndrome cutáneo, ¿no? Mejor. Sí, doctora. Síndrome cutáneo con eritema malar, ok. A ver, Nicole, También podremos decir el síndrome constitucional, doctora. un síndrome constitucional. María, María, ¿algún otro síndrome? Sí, doctora. Por la orina espumosa, ¿se podría clasificar a un síndrome nefrótico? ¿Y por qué más? ¿Al examen algo más? ¿Al examen clínico algo más que te llamara la atención? Creo que no, doctora. ¿Nada más? ¿Síndrome nefrótico solo por la orina espumosa? Bueno, vamos a confirmar entonces. ¿Qué le pedirías para evaluar? A ver, Doctora, un examen de proteína en 24 horas. muy bien. Yair, Sí, doctora, para poder analizar este edema, primero, aparte de la proteinuria de 24 horas, podríamos pedirle un perfil lipídico para ver si hay dislipidemia. Podríamos ya, pedir también un uroanálisis para ver si hay lipiduria, ver si hay microhematuria también. un examen de orina, ok. Ujú. Y bueno, de ahí el hemograma para analizar los otros problemas, ¿no? De la artritis, la velocidad de retrosedimentación y el PCR. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Nada más, alguien, ¿qué más pedirían para, en este caso, cuáles serían debido a esos problemas, cuáles serían diagnósticos presuntivos? A ver, mm, Luciana, Sí, doctora, ¿se me escucha? sí, Un diagnóstico presuntivo podría ser el lupus, debido a que tiene la poliartritis crónica, también tiene lo que viene a ser el rash malar, eh, también tiene lo que viene a ser lo que es, ¿cómo se llama? El edema también tiene, de miembros inferiores, también se ya, puede y presentar. era que presentaba en el síndrome nefrótico de María, el edema, también está Sí, dentro. edema de miembros inferiores también puede representar Mm, lo que dice, ¿no? La orina espumosa, que hay una proteinuria. ok, muy bien. ¿Algo más?
que le quisieras pedir, tu compañero ya nos pidió orina, ¿qué más le pedirías? Luciana, Saeli. Doctora, también podríamos pedir un perfil hepático para saber cómo está la bilirrubina. Ya. Perfil hepático, ¿te interesa ver ahí? ¿Qué cosa? Más que todo, si hay algún daño en el hígado, por ejemplo, se puede expresar como una bilirrubinemia. ¿Y por qué tiene un síndrome ictérico? No necesariamente, pero también podríamos ver ahí la creatinina. No. A ver, una cosa es bioquímico y otra cosa es perfil hepático. Bioquímico incluye glucosa, urea y creatinina, que sí tenemos que pedirla porque tu compañera nos está hablando de un síndrome nefrótico, ¿cierto? Entonces, acuérdense, bioquímico incluye perfil bioquímico, glucosa, urea y creatinina. El perfil hepático incluye proteínas totales y fraccionadas, bilirrubinas, y en ese caso sí le pediría ¿por qué? Porque si estoy pensando en un síndrome nefrótico, tendría que pedirle para ver si es que hay hipoalbuminemia, ¿no? Por pérdida. Muy bien, entonces, los problemas que ya habíamos mencionado, tenemos la poliartritis simétrica, de grandes y pequeñas, síndrome febril, síndrome de Matoso, que es simétrico y blando, ¿no? Muy bien, los exámenes auxiliares que se pidieron fueron, no nos olvidemos nunca del hemograma. El hemograma es importante solicitar. Sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya, entonces, ya habíamos mencionado, entonces tenemos que pedir el hemograma, un perfil hepático para ver si hay hipoalbuminemia, el bioquímico, que ya les expliqué que es glucosa, urea, creatinina, el perfil lipídico para ver si hay dislipidemia, sería la analítica basal, el examen de orina y la proteína. Y ahora, para el cuadro de la artritis y como diagnóstico diferencial, porque ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Nos dijeron ya lupus, ¿cuál sería el otro diagnóstico diferencial? Camila. Sí, doctora, también se le debe descartar artritis reumatoide. Justamente ahí se le está pidiendo factor reumatoideo y anti-CCP. Ajá, y los reactantes de fase aguda, ¿no? Velocidad de segmentación y proteína C reactiva. Muy bien, entonces esos son los resultados. A ver, ¿qué les parece? Para seguir avanzando. ¿Qué les parece? Luis, Sí, doctora, en cuanto a la proteinuria, es un resultado que nos, quiero decir, nos alarma, por así decirlo. proteinuria, Lo- ¿cuánto tiene? tres positivos. Ya, 3 cruces, pero abajo, mira, hay más proteinuria de 24 horas. Claro. Bueno, también, ¿no? Que el referencial dice que tiene que ser menor a 0.050 gramos y tiene 5. Ya, entonces, ¿qué No dirías? está muy Esa elevado, ¿no? proteinuria, ya, pero Eh, esa proteinuria, ¿en qué rango está? Tu compañera me habló de que ella estaba Claro, sospechando que tenga un síndrome en el nefrótico, nefrótico. ¿A partir de cuánto llamas proteinuria nefrótica? de 3.5, doctora. Más de 3.5 gramos, ¿no? En 24 horas. Ok. José, ¿qué más te llama la atención? Hola, doctora. Sí. Es la presencia de proteínas, como estaba mencionando Luis. Ya. También hay hematíes, ¿Hematíes dónde? resultado de orina. Ya. Eso se llama microhematuria, ¿no? Porque lo Claro, normal es microhematuria. menos de 5. Ujú. ¿Qué más? Así es, los leucocitos que están también aumentados. Cilindros, Leucocituria.
Así es. y cilindruria, ¿no? Así es, doctora. Ok. Y eso me estaría hablando que ya hay un daño en lo que es el riñón. Ok, ya. Entonces, ¿podrías agregar algo más? Y cuando tú ves riñón, ¿qué más ves? En el bioquímico, ¿qué te interesa ver? ¿Qué dije que era el bioquímico? ¿Qué componía el perfil bioquímico? Urea, creatinina, doctora. Urea, creatinina. ¿Cómo está la creatinina? A ver, la creatinina está un poco elevada Un y la poco urea está, elevada, ¿no? sí, la urea está Ujú. normal. Dentro del rango normal, ¿ok? Así es. Muy bien. Entonces tenemos, ya. Y con todo eso, ¿tú qué podrías añadir a los problemas de la paciente? Con lo que me has mencionado. Estaría hablando del síndrome nefrótico. ¿Solo el síndrome nefrótico? A ver. Mm, No sé ponerle más seguro. A ver, José, que no, tú eres José, ¿no? Sí, José de la Torre. ¿Hay José Trillo también? Sí, sí, doctora. ¿José? ¿Me Ya. escucha, doctora? A ver. Sí, sí te escucho. ¿Qué podrías comentar? Aparte de De lo eso, mismo que tu compañero, con esos datos que hemos visto, ¿qué podrías decir de la parte renal, no? ¿José está por ahí? José de la Torre, doctora. ¿José Trillo no estaba? Sí, también habló. Y ya, pero no ha hablado nada José Trillo. A ver, doctora, ¿me escucha? José, ahí, a ver, ¿qué ibas a comentar? Ah, no, que aparte ¿Nada? del cine, como que o sea, la creatinina está elevada un poco. Ya, Pero, nada más. mm, Alexa. Sí, doctora. Ujú. Bueno, también la proteinuria en 24 horas, ¿no? Que está elevada y también hay en los exámenes una plaquetopenia. Ya, pero en relación a la parte renal, ¿qué más alguien que pueda opinar? ¿Solo hay síndrome nefrótico? A ver, Winnie. Doctora, ¿me escucha? Ujú. Sí. Sí, doctora, bueno, como ahí se puede ver, aparte del síndrome nefrótico, como está alterado tanto la creatinina, la urea, podría hablar que hay un compromiso de una insuficiencia renal, ¿no? Una insuficiencia renal, aparentemente aguda, ¿no? Claro, doctora. Hay una falla renal aguda. Ya, ok, muy bien, Winnie. Yanira. Ahora sí, Sí, Yanira. sí, doctora, ¿me puede ¿Qué escuchar? más? Sí. Ok, bueno, hablando más del compromiso renal, como ya lo mencionó mi compañera, bueno, que en los cilindros también lo podemos encontrar en una glomerulonefritis, bueno, en una amiloidosis. eh, ya. Pero como síndrome, ¿ese síndrome cómo quedaría? Stephanie. Stephanie.
Sí, doctora. Bueno, podría quedar como un síndrome de insuficiencia renal aguda. Ya, ¿qué más? Eh, Dylan. Sí, doctora, yo quería, bueno, lo que yo más observé fue sobre los leucocitos y una leucopenia. Ya, ahí tiene leucopenia, me dices, ¿qué más? Leucopenia, respecto a la hemoglobina, está característicamente disminuida porque Ya, debería... ¿Se me escucha, doctora? sí te escucho. Bueno, principalmente los leucocitos, y eso se podría explicar tal vez por una anemia plástica, viendo la hemoglobina disminuida. ¿Una qué, perdón? Una anemia plástica, tomando en cuenta la hemoglobina disminuida. Anemia aplásica. Anemia aplásica y es un trastorno mayor, ¿ah? A ver, Stephanie conversó, se fue. sí, doctora, ya había hablado. Gabriela, ¿qué más te llama la atención en los exámenes? Sí, doctora, también la albúmina está un poco disminuida. Ujú. ¿Y Mm, los triglicéridos cómo están, Georgia? Están aumentados, doctora. ¿Qué cosa? Están incrementados, ¿no? Muy bien. Y eso, entonces, continuando. Entonces tenemos proteinuria, tenemos microhematuria, no se olviden. Tenemos los leucocitos es leucopenia, los linfocitos han disminuido es linfopenia, tenemos anemia, tenemos plaquetopenia. Tenemos hipoalbuminemia e hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, tenemos un síndrome nefrótico, por lo que habíamos mencionado, pero también tenemos un compromiso, tenemos una pancitopenia, y la microhematuria va a marcar el síndrome nefrítico, no se olviden. Entonces tenemos no solo un síndrome nefrótico, sino un síndrome nefrótico-nefrítico en esta paciente, y una falla renal aguda, ¿no? Entonces acuérdense que la clínica va a mandar, ¿no? Los análisis aislados van a carecer de valor, no se olviden. Todo va a depender de la clínica. Yo examino al paciente, tiene esos síndromes, voy a solicitar esos exámenes para poder llegar a ello. Entonces, nuestros problemas, síndrome de poliartritis crónica, síndrome febril, un síndrome hematoso simétrico, tenemos con los laboratorios un síndrome nefrítico, una pancitopenia y la falla renal aguda. ¿Cuáles serían mis diagnósticos presuntivos? Ya habíamos colocado acá los que ya habíamos mencionado, la falla renal aguda, nefrótico con componente nefrítico, y ya habíamos pensado en que pueda ser un lupus eritematoso sistémico con compromiso renal o una artritis reumatoide. Entonces, vemos en la paciente, por ejemplo, un resultado de velocidad de sedimentación. ¿Qué es la velocidad de sedimentación? La velocidad de sedimentación globular es un estudio en el cual se va a ver cómo es que los glóbulos rojos van a, pueden, normalmente los glóbulos rojos tienen un potencial eléctrico generado por esa doble capa de iones positivos.
Entonces, normalmente se van por esas capas se van a repeler, ¿no? Entonces, normalmente la velocidad de sedimentación va a estar en valores normales que vienen a ser menores, en este caso de 18. Pero ¿qué pasa cuando un paciente, la velocidad de sedimentación normal va a ser cuando estos iones y la fuerza repulsora entre los eritrocitos esté conservada? Pero cuando tenemos, por ejemplo, en el plasma un contenido total incrementado por fibrinógenos y globulina, esa pérdida, esa fuerza repulsora se va a perder, por lo cual va a haber una rápida sedimentación, llegando a niveles, por ejemplo, los glóbulos rojos acá han sedimentado, está en más de 100, ¿no? Como 105. Esto, el aumento de la velocidad de sedimentación se produce por varias causas. Generalmente puede ser por causas inflamatorias, ¿no? Entonces, se puede ver en lupus, se puede ver en cuadros inflamatorios como vasculitis también, artritis reumatoide, pero también se puede ver en infecciones como tuberculosis, osteomielitis. Ahora, los valores referenciales generalmente los evaluamos mediante Westergren, que son pruebas del año 1921. Hay valores de acuerdo a si son recién nacidos, niños, hombres, menores de 50 años, por ejemplo, de 0 a 15, mayores de 50, 0 a 20, mujeres también, si son mayores de 50, el rango es de 0 a 30, el valor normal, en gestantes también cambia. Generalmente para los pacientes ya un poco mayores se debe hacer la corrección para hombres la edad entre 2 y mujeres es la edad más 10 entre 2, ¿no? Como el valor límite de la velocidad de sedimentación. Otro también reactante fase aguda que se le pidió a la paciente fue la proteína C reactiva, ¿no? Los valores referenciales de 0.1, en ese laboratorio, en el hospital, por ejemplo, el valor referencial en este momento es de 0.5. En este caso, el paciente tenía también una proteína C reactiva alta, ¿no? Entonces, este estudio salió de un estudio en el que se estudiaron el suero de pacientes que tenían infección por neumococo, ¿no? Entonces, el PCR es un pentámero, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la forma, ya, es una vista 3D de esta proteína C reactiva, ¿no? Que es generada por el hepatocito. Puede ser producida por el músculo liso, el macrófago, la célula endotelial, los linfocitos y también los adipocitos. Por eso recuerden, por ejemplo, que esta proteína C reactiva muchas veces en pacientes obesos puede ser alterada también por la gran cantidad de adipocitos que tiene, ¿no? Entonces, nos sirve para valorar la actividad, ¿no? Es una molécula violeta. Es como un comodín, se dice, porque se puede ver tanto en procesos inflamatorios como en procesos infecciosos también, ¿no? Y se ha visto que los marcadores de inflamación pueden variar de acuerdo a la enfermedad reumática, ¿no? La proteína C reactiva está directamente relacionada con los niveles de interleuquina 6 también, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que causas de PCR, el PCR nos da más aproximación a inflamación y a infección. El PCR y la velocidad de sedimentación nos sirven también para valorar cuadros, o están dentro de los criterios de clasificación de la artritis reumatoide temprana, ¿no? Entonces, los anticuerpos, no nos olvidemos, vamos a hablar de varios anticuerpos, tienen cadenas ligeras, ¿no? Las de este color y las cadenas pesadas.
un dominio variable y un dominio constante. Podemos tener los anticuerpos IgA, IgG, IgD, IgE y IgM. Generalmente el IgA, G y D es una respuesta en las mucosas, y el IgE y el IgM generalmente para respuestas alérgicas. Los IgG generalmente opsonizan el complemento, igual que los IgM, ¿no? Entonces, dentro de los autoanticuerpos, o los anticuerpos, los ANA, tienen una historia que data desde el siglo XX, en el año 1948, se estudiaron las células LE, ¿no? Estas células LE tenían una baja especificidad porque se producía, por ejemplo, o se veía en pacientes que tenían también hepatitis, pero eran las pruebas que se usaban o que se veían en pacientes con lupus, ¿no? Estas células LE, en el año 1959, con el advenimiento de los anticuerpos, ya se vieron, ya se estudiaron los anticuerpos antinucleares, ya en el año 1966, ya teniendo estos sustratos como el hígado de ratón, por ejemplo, ya se pudieron mostrar los antígenos mediante las diluciones con inmunofluorescencia. Se veía que si yo veo mayor número o hago más diluciones, quiere decir que veo más anticuerpos, ¿no? Y actualmente, ¿qué usamos nosotros? Usamos el sustrato de carcinoma epidermoide, el EP2, porque son núcleos grandes con un alto número de replicación y podemos evaluar muchos más antígenos. Entonces, esa ha sido la historia, y el sustrato recomendado actualmente es el EP2, ¿no? Los anticuerpos antinucleares pueden ser positivos en varias entidades, como la tiroiditis de Hashimoto, miositis inflamatoria, enfermedad hepática crónica, cirrosis biliar, hepatitis crónica activa. También se puede ver en insuficiencia renal crónica, en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, en drogadictos endovenosos, en adultos mayores también. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber pedir los anticuerpos antinucleares, porque podemos tener positividad en varios casos. No sé si más adelante tengo la diapositiva, pero más o menos un porcentaje de la población, un 5% de la población normal, puede tener anticuerpos antinucleares positivos sin tener ninguna de estas otras patologías. Entonces, anticuerpos antinucleares solo solicitar si estamos sospechando de una patología reumática tipo lupus eritematoso, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, cuando hablamos de los antígenos nucleares extractables, ¿no? Vamos a ver que podemos ver al DNA, que está con mayor frecuencia en el lupus, más infrecuente en otras patologías, y clínicamente se asocia a nefritis lúpica. En este caso, el caso de la paciente que hemos presentado, sí le pediría un anti-DNA adicionalmente. El anti-SMID también está frecuente como el SRNP en hasta un 40% de lupus. Puede asociarse con clínica de PID en estos pacientes. El RNP es un marcador del 100% en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Se puede ver también en pacientes con sobreposición, por ejemplo, aquellos como una paciente que vimos hoy en práctica que tenía lupus, miopatía inflamatoria y esclerosis sistémica, también puede ser presente. El anti-Ro es más frecuente en lupus, se puede ver hasta en 30%, pero es más frecuente en pacientes con Sjögren o en lupus cutáneo subagudo o neonatal. El anti-LA o SSB en 15% en lupus, 60% en síndrome de Sjögren primario. En la antistona, generalmente en más del 95% en lupus inducido por drogas.
el anti-SSL70 o antitopoisomerasa 1 en mucha menos porcentaje en pacientes con lupus, igual que el anticentrómero y el FO1, y si hasta en el 70% de pacientes con esclerosis sistémica con compromiso cutáneo difuso, y el anticentrómero generalmente hasta en un 85% en aquellos pacientes con CRES o esclerosis sistémica compromiso cutáneo limitado. Y la asociación clínica es con fenómeno de Raynaud. Y el JO1 es uno de los vistos en pacientes con polimiositis y dermatomiositis, ¿no? Asociados a enfermedad pulmonar intersticial y artritis. Entonces, los anticuerpos antinucleares son aquellos que van a reaccionar con varios componentes del núcleo celular que ya les había mencionado, y podemos tener hasta un 5% de población normal con ANA positivo. Recordemos que los títulos son importantes, ¿no? Generalmente los títulos importantes clínicas ¿me escuchan? No sé en qué parte se cortó de la exposición. Sí, doctora, se entrecortó en la diapositiva de los ¿En qué, anticuerpos antinucleares en la tabla. Estaba terminando de explicar esa diapositiva. Ahí se cortó. en qué se escucha entrecortado? Si me salgo, porque yo he seguido hablando, si me salgo, por favor, si me pueden timbrar para volverme a conectar. Voy a Ok, volver a doctora. compartir.
¿Ya me escuchan? Sí, doctora, ahora sí la escuchamos. ¿Me llegan a escuchar? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ya. A ver, ¿nos quedamos en esta diapositiva o en...? ¿Me pueden decir, esta vimos? Sí, nos quedamos en la 15, doctora, ajá, en esto. Esta vimos, ¿no? ¿Ya la terminamos? Sí, la estaba terminando y se Ya. cortó. Entonces ya, terminamos esta. Solo para mencionarles acá que estas, si bien todos estos pueden presentarse, estos que generalmente se les llama ENA, pueden presentarse, se puede ver en lupus, pero en menor porcentaje. Estos son más asociados, por ejemplo, en pacientes con esclerosis sistémica, en la forma difusa, el SSL70 y el anticentrómero, que vamos a ver después algo. Entonces, sabemos que los anticuerpos antinucleares reaccionan con varios componentes del núcleo, el menos del 5% de la población normal son positivos. No demos mucha importancia a los anticuerpos antinucleares títulos bajos, generalmente clínicamente significativo, son títulos mayores de 1/160, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven las historias de los pacientes, los títulos que tienen es 1/2560, títulos realmente significativos. Títulos bajos, como el resultado de esta paciente del caso, por ejemplo, ¿no? El resultado de esa paciente fue el título 1/5120, un patrón nuclear homogéneo. Los valores referenciales les había mencionado, 1/80, 1/160, son los límites. Puede haber predisposición a títulos altos en adultos mayores, en gestantes, en infecciones crónicas. Mucho ojo, la tuberculosis, no se olviden, en neoplasias también. Por eso siempre les decía que las enfermedades autoinmunes son diagnósticos de exclusión. Si nosotros podemos solo catalogarlas, si estamos completamente seguros que este paciente no tiene un cuadro tipo se ha descartado un cuadro infeccioso tipo tuberculosis, tipo sífilis, tipo HIV, tipo hepatitis, ¿no? O una neoplasia. Pueden ser manifestaciones inclusive paraneoplásicas. O sea, para enfermedad autoinmune, ya les había mencionado, mayor de 1/160. Títulos bajos, y el punto de corte epidemiológico va a depender de la población, ¿no? Muy bien. Los anticuerpos tienen una clasificación funcional, naturales, infecciosos, autoinmunes, lo que les habías mencionado. Son de alta avidez, se asocia a manifestaciones clínicas de autoinmunidad, muy importante, y los títulos pueden fluctuar a lo largo del curso de la enfermedad. Entonces, la clínica manda, y obviamente la persistencia también ayuda, ¿no? Los patrones va a depender de la ubicación de los antígenos diana, ¿no? Esta es la manera como se hace la inmunofluorescencia, ¿no? Las diluciones en las que se ven. Y acá nosotros vamos a ver si el patrón es homogéneo, si es moteado, si es periférico, si es nucleolar o si es tipo centrómero, ¿no? Eso va a depender, por ejemplo, el patrón moteado. Cuando vemos nosotros un patrón de inmunofluorescencia moteado, les sale a ustedes anticuerpos antinucleares con patrón moteado. Nosotros vamos a pensar que está asociado a los antígenos RNP, SM, RO, LA, SSL70, ribosomal. Y esos están asociados más a pacientes. Pueden ser lupus, pueden ser enfermedad mixta, esclerosis sistémica, Sjögren o miopatías. El patrón homogéneo generalmente, el patrón está asociado con el DNA histonas, asociado generalmente al lupus, ¿no? Es muy importante ver el tipo de patrón. El periférico, asociado también al SM, al RO, especialmente al lupus,
Se puede ver en esclerosis sistémica, el nucleolar es más frecuente, está asociado a los antígenos anti-PMSL, RNA polimerasa 1 y 3, U1-RNP, a esclerosis sistémica o polimiositis, y el centromérico, el antígeno, en el que se ve el antígeno SEMP-AE, a la esclerosis sistémica de compromiso cutáneo limitado o CRES. Entonces, sí nos sirve saber el título de los anticuerpos antinucleares y el patrón de inmunofluorescencia para irnos aproximando al tipo D. Eso es lo mismo que ya les había mencionado, ¿no? Ahora, el factor reumatoide. Factor reumatoide en nuestra paciente, del caso, le salió 12. Los valores referenciales, es decir, son menores de 14. Quiere decir factor reumatoide negativo. Entonces, nuestra paciente con los cuadros y el anticuerpo antinuclear es una paciente con diagnóstico de lupus. Sabemos que el factor reumatoide es un anticuerpo del tipo IgM que se asocia a la fracción FC de la inmunoglobulina G. Entonces, podemos medir estos tipos de anticuerpos y nos sirven ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda para clasificar, para el diagnóstico de artritis reumatoide, nos da información acerca del pronóstico, también nos va a predecir en muchos años el inicio de la artritis, nos va a identificar grupos de pacientes, o sea, los pacientes que tengan, por ejemplo, factor reumatoide alto son pacientes con componente más erosivo, y algunos que se mencionan como predictores de a la respuesta a drogas, ¿no? Acá veamos nosotros, son marcadores de enfermedad, acá veamos cómo las células plasmáticas van a producir los anticuerpos, el factor reumatoide IgM, y que van a llegar a producir, cuando interaccionan con los macrófagos, van a llevar al incremento de la inflamación que se va a ver clínicamente en el paciente, ¿no? Entonces, la positividad del factor reumatoide nos va a servir solo si es que el paciente tiene síntomas, signos y síntomas de artritis, ¿no? Para solicitar otros estudios. El factor reumatoide puede estar presente en otras enfermedades. Por ejemplo, en las reumatológicas podemos tenerlo presente en Sjögren, aparte de la artritis reumatoide, en crioglobulinemia, enfermedad mixta del tejido conectivo, puede también estar presente en lupus, en artritis idiopática juvenil, en crioglobulinemia, ya les había mencionado, puede estar presente en enfermedades inflamatorias crónicas también, como la endocarditis infecciosa, en tuberculosis, silicosis, alveolitis, bronquitis crónica, en hepatitis B o C, y en algunas enfermedades en pacientes con cuadros crónicos, en adultos mayores hasta un 5 o 6%, puede incrementar inclusive ante una infección microbiana. Recordemos que puede haber títulos bajos de factor reumatoide hasta en un 10 a 15% de personas sanas, y generalmente más si son adultos mayores. Se ve que pueden aparecer varios años antes de la expresión clínica de la enfermedad también, y su título incrementa con la severidad de la erosión, ya habíamos mencionado, ¿no? Que nos da pacientes con factor reumatoide de títulos altos, generalmente son aquellos que van a ser formas más erosivas, más destructivas. Se ha visto que los títulos reducen con la terapia antilinfocitos B, que es el rituximab. Hay una disminución importante de los títulos, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones no pueden estar asociados a factor reumatoide positivo? Ya les había mencionado, artritis, Sjögren,
reumatoide, Sjögren, lupus, sarcoidosis, macroglobulinemia de Waldenström, muchas enfermedades infecciosas, no nos olvidemos de la endocarditis bacteriana subaguda, tuberculosis, la lepra, la sífilis, el Lyme, las virales, parasitosis, neoplasias como leucemia, linfoma, adultos mayores, más del 15%, fibrosis pulmonar, idiopática, enfermedad hepática crónica, renal crónica. Entonces, siempre es importante ver el punto de corte, ¿no? Título bajo es menos de 3 veces el límite superior normal. Título alto es más de 3 veces el límite superior normal. Y veamos nosotros que el punto de corte va a depender del laboratorio, ¿no? Siempre veamos sobre el límite superior normal. No nos olvidemos de eso, muy importante. Entonces veamos que lo que ya hemos hablado, reactantes de fase aguda, tanto velocidad de sedimentación como PCR, van a estar considerados en los criterios de clasificación para artritis reumatoide temprana. Y también la presencia del factor reumatoide. Factor reumatoide o los anti-CCP, si son positivos o si son negativos. A nuestra paciente del caso también se le tomó anti-CCP que fue negativo. Los anti-CCP son anticuerpos que se van a unir a los péptidos cíclicos citrulinados. La citrulina es un aminoácido creado por deaminación por la enzima peptidil de arginina de aminasa de los residuos de arginina de las proteínas. Se ha visto que es más específico, puede llegar hasta el 95% de especificidad para artritis reumatoide y sensibilidad es 85%. También es un marcador de cuando tenemos títulos altos y los vemos en artritis reumatoide temprana, son marcadores de mal pronóstico de la enfermedad. Son pacientes que van a tener una enfermedad erosiva, muy agresiva, ¿no? Entonces nuestra paciente tuvo 3. Entonces ya les había mencionado que la sensibilidad a la especificidad del anti-CCP la especificidad habíamos mencionado puede llegar hasta el 95% con una sensibilidad variable, pero que puede ser del 50 hasta el 85% en el curso de la enfermedad. Se ha visto que se puede presentar positivo, puede ser positivo décadas antes de la fase clínica de la enfermedad, ¿no? Y es un predictor de severidad de la erosión. El anti-CCP es de utilidad porque puede ser positivo hasta en 25% de los pacientes que tienen artritis reumatoide, factor reumatoide negativo, ¿no? Que es un porcentaje más o menos importante. Los anticuerpos antifosfolípidos son aquellos que se ligan a los fosfolípidos cargados negativamente, incluyendo las cardiolipinas, ¿no? Tenemos las anticardiolipinas, IgG, IgM, IgA, y el antibeta 2 glicoproteína 1. ¿Y esto para qué nosotros lo utilizamos? En el caso que presentamos, sí debemos solicitarlo, ¿no? Porque el lupus se puede asociar con un cuadro que se llama síndrome antifosfolípido, que tiene características con trombosis, ¿no? Generalmente va asociado a trombosis arterial o trombosis venosa, pero también los antifosfolípidos pueden presentarse en otras enfermedades autoinmunes, como Behçet, en anemias hemolíticas, enfermedad mixta del tejido conectivo, polimialgia reumática, artritis psoriásica, reumatoide, esclerodermia, Sjögren, lupus, artritis temporal, púrpura trombocitopénica. Ojo que también pueden ser positivos en infecciones bacterianas, tipo Lyme, sífilis, tuberculosis, casos familiares, medicaciones como hidralazina, propanolol, amoxicilina, la clorotiazida, infecciones virales, las hepatitis, HTLV1, HIV, Epstein-Barr, que ser muy cuidadosos también con la utilidad de acuerdo a la clínica con estos anticuerpos, ¿no? Los ANCA son anticuerpos anticitoplasma neutrófilo
Es un grupo de anticuerpos que se unen a enzimas presentes en el citoplasma del neutrófilo, ¿no? Útil para el diagnóstico de las vasculitis sistémicas y también nos sirven para el pronóstico de la enfermedad. Y no nos sirven para el seguimiento de las vasculitis. O sea, a un paciente con vasculitis yo lo diagnostico con un tipo de ANCA, pero no me va a servir para seguimiento. Por ejemplo, para seguimiento, para valorar actividad, no me sirve. Ya tenemos los más conocidos, el ANCA, el que va contra el ANCA con el PR3, que es el llamado ANCA-C. Se ve en las poliangeitis granulomatosas, antes llamadas granulomatosis de Wegener, el ANCA-P, que está dirigido a la mieloperoxidasa, es frecuente en la poliangitis microscópica y en la poliangeitis granulomatosa eosinofílica, antes conocida como síndrome de Chur-Strauss. Hay otros ANCA, que son el ANCA-A, el ANCA-X, que se han descrito en otras enfermedades infecciosas, como el HIV, endocarditis, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Felty. Acá nosotros tenemos el ANCA-C, el ANCA-P, ¿no? El ANCA-C es citoplasmático, la inmunofluorescencia, el ANCA-P, el perinuclear, este es el ANCA-X, y el ANCA-C, ¿no? Últimamente se ha hablado, aparte de los anticuerpos que ya habíamos mencionado, de los autoanticuerpos, se ha visto que hay otros nuevos anticuerpos asociados a la esclerosis sistémica, ¿no? Y tiene una asociación clínica. Por ejemplo, ya habíamos visto que el anticentrómero se asocia con el síndrome de Cres, ¿no? Y ese se asocia a la presencia de enfermedad esofágica en estos pacientes y a la presencia de hipertensión arterial pulmonar. ¿Ya? Entonces, recordemos, se presenta en 60% en pacientes con esclerosis cutánea compromiso limitado. El tener el anticentrómero les da un mejor pronóstico, a diferencia de tener el anti-SSL70, que se presenta asociado a las formas de compromiso cutáneo difuso que hacen fibrosis pulmonar y cor pulmonar, ¿no? Entonces es de peor pronóstico debido al compromiso visceral que presenta, ¿no? Entonces, se ha visto el anti-PMSCL también en pacientes con esclerosis sistémica, ¿no? Este anticuerpo se ve generalmente en los síndromes de sobreposición, ¿no? Con miopatías inflamatorias. Tienen cursos más benignos, crónicos, ¿no? En este caso de nuestros pacientes, se ha visto el anti-TH-TO, un 2 a 5% de esclerosis sistémica, en la que se ve que hay presencia de artritis, también fibrosis, hipertensión pulmonar. También estas tienen un peor pronóstico. El anti-U3-RNP fibrilarina en 4% de pacientes con esclerodermia. Este se asocia más con miositis, también se ve en hipertensión arterial pulmonar, en enfermedad renal. También se ve su mal pronóstico en pacientes varones de raza negra. El anti-U1 y el U12-RNP también se va a presentar en manifestaciones renales generalmente en la forma difusa. Y el anti-RNA polimerasa 3 y el 1 se presentan generalmente hasta un 40% en esclerosis con compromiso cutáneo difuso. Estas tienen peor pronóstico. Pueden tener alto compromiso tanto pulmonar como renal y mayor morbimortalidad. No nos olvidemos del antipolimerasa 3. El U1-RNP se ha visto que puede ser presentado también en la esclerosis sistémica, pero de compromiso limitado, y el lupus asociado como sobreposición, ¿no? Y también esta presencia de U1-RNP también tiene peor pronóstico. Acá datos pronósticos de los
de peor pronóstico, obviamente el fenotipo clínico de la esclerosis sistémica cutánea difusa. Es aquella, como ustedes ya saben por la clase, que compromete el tronco, básicamente el tórax, por encima de las rodillas y por encima de los codos, ¿no? Peor pronóstico si se asocia al TH y el TH0, al SL70 y al RNA polimerasa 3. Mejor pronóstico si la afección cutánea es limitada, quiere decir compromiso acral de manos, si es positivo el anticentrómero o el anti-PMSCL o anti-1-RNP. Otros laboratorios que pedimos, por ejemplo, el HLA-BB27 para la espondilitis anquilosante, antiestreptolicina cuando queremos evaluar fiebre reumática, esos marcadores bioquímicos como la creatina fosfoquinasa y la aldolasa para pacientes con miositis, ¿no? Nos sirve tanto para diagnóstico como para el seguimiento del tratamiento. Las crioglobulinas en pacientes con vasculitis crioglobulinémica y los anticuerpos antisintetasa, por ejemplo, en los pacientes con miopatías inflamatorias. Así como en esclerosis sistémica, tenemos autoanticuerpos miositis específicos. Acá vemos una variedad, ya hablamos del antijo-1, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, pacientes con dermatomiositis, con anticuerpo Mi2, su fenotipo clínico es la dermatomiositis clásica, que tiene una buena respuesta a corticoides, ¿no? Se presenta en 10% de las dermatomiositis y tiene un buen pronóstico, el tener un anticuerpo Mi2. No obstante, el anticuerpo MDA5 se presenta en el fenotipo de una dermatomiositis amiopática. Este va a tener una alta incidencia de enfermedad intersticial pulmonar, úlceras cutáneas, paniculitis, y es más frecuente, se ve en población asiática. Su frecuencia es de 20 a 30% en asiáticos y en caucásicos es menor porcentaje. Es de mal pronóstico. Recordemos, el Mi2 es de buen pronóstico, el MDA5 es de mal pronóstico por la alta incidencia de compromiso pulmonar y este compromiso pulmonar agresivo, ¿no? El TIFI1 gamma se asocia al fenotipo clínico de una dermatomiositis clásica con lipoatrofia y ulceración en aquellos pacientes con dermatomiositis juvenil. Su frecuencia 20 a 30% de dermatomiositis. Su pronóstico es de mal pronóstico también, y este es un autoanticuerpo que tiene una alta asociación con cáncer. Si nosotros tenemos un paciente con dermatomiositis y un anti-TIFI1 gamma positivo, tenemos que sí o sí descartar que no sea asociado a una neoplasia. Tenemos, por ejemplo, en pacientes con dermatomiositis y polimiositis, los anticuerpos NXP2, pero eminentemente se ven en dermatomiositis. Con su fenotipo clínico va a ser la calcinosis cutánea y tienen buena respuesta al tratamiento, ¿no? Generalmente en dermatomiositis juveniles, con más se presenta, y mayor riesgo también de cáncer en adultos, ¿no? O sea, tenemos dos marcadores que nos llevan a cáncer. Un ratito que se me está agotando la batería. Ok, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escuchó. Ok. Muy bien, entonces no nos olvidemos, ¿no? Hay autoanticuerpos para cada patología, ya vieron, como para lupus, para esclerosis sistémica, los miositis específicos, que ya los habrán visto en sus teorías, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta charla? Lo más importante es que, de acuerdo al caso clínico que nosotros vimos, la clínica manda. Si vemos, como por ejemplo, nuestra paciente que venía con un síndrome nefrótico nefrítico,
con un cuadro, un síndrome hematológico caracterizado por pancitopenia, con anticuerpos antinucleares altos, 1/5120, si no me equivoco, patrón nuclear homogéneo, ¿no? Factor reumatoide negativo, tenía sí proteína C reactiva y velocidad de segmentación positivas, ¿no? Esta paciente es una paciente con un cuadro de lupus con compromiso renal severo, síndrome nefrótico nefrítico, y con un síndrome de una poliartritis asociada al lupus, ¿no? Se descartó que era un reumatoide. Entonces, el laboratorio va a estar basado en las cortes epidemiológicas con diagnósticos clínicos. Por eso es importante ver siempre, ojo también que los títulos que yo les he mencionado, o los puntos de cortes de varios estudios, de varios exámenes de laboratorio van a depender del laboratorio. Hay que tener como parámetro el laboratorio. Ningún examen auxiliar es diagnóstico, ojo, todos son complementarios. Los diagnósticos que mandan es el diagnóstico clínico. Los demás siempre van a ser auxiliares. El punto de corte de lana también va a depender de la población, ya habíamos mencionado, 1/160, mayor de 1/160 recién tendrá importancia clínica para nosotros. Y la proteína C reactiva y la velocidad de segmentación van a depender realmente de la enfermedad autoinmune. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con proteína C reactiva, tenga la enfermedad autoinmune que tenga, tengo que descartar primero que no sea una infección, igual con la velocidad de segmentación. La velocidad de segmentación, por ejemplo, no nos sirve para valorar actividad en pacientes con lupus, ¿no? A diferencia que la proteína C reactiva y la velocidad de segmentación sí me sirven para valorar la actividad en pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Están dentro de los criterios, ustedes saben de los criterios, el DAS, por ejemplo, el DAS 28, que ya lo hemos hecho, me imagino que en sus prácticas también han visto, es el índice de actividad que usamos nosotros para ver y monitorizar el tratamiento de los pacientes. Están incluidos estos dos reactantes de fase 1. Entonces, es muy importante tener primero, y les insisto, primero es la clínica, y de acuerdo a lo que yo estoy pensando, son los exámenes de laboratorio. Muy bien, ¿están ahí todavía? Sí, doctora. Ya. Un minutito para registrarlo. A ver, ¿quién me falta? Leslie. ¿Leslie está? Sí. Ya. Leslie, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué has aprendido? Sí, como usted comentó, que el ANA va a ser importante y va a tener mayor, o sea, va a ser importante, o sea, vamos a tomar la importancia cuando sea 1/160 y además va a ser frecuente en lo que vendría a ser Sjögren, la endocarditis, también el TBC, y que en los adultos va a tener una prevalencia del 6 al 7%. Ah, ya, ¿me dices quién? Ajá. Carla. Sí, doctora. Disculpe, con respecto a eso, yo tenía una pregunta. Con respecto a lo del caso que vimos de la mujer de 27 años, que también se le podía pedir un ANA, ¿no? Porque creo que primero teníamos el diagnóstico diferencial de lupus
Pero en este caso también se le podría pedir un anti-SMID o solo con el ANA ya podríamos descartar si es lupus o no. Claro, se le pide generalmente el perfil ENA, ¿no? En el perfil ENA ya te sale el anti-SMID. También se le pide en ese caso, por ejemplo, no lo hemos pedido, pero ¿qué más le pedirías a ella? Como usted mencionó, ¿no? De frente de Elena para que me salga el anti-SMID ahí. Si viene incluido, yo lo pediría. Ya. ¿Qué más le pediríamos? A ver, Carla. ¿Quién más no ha hablado? A ver, Sergio. Sí, doctora, también se le podría pedir una prueba de VIH. Bueno, sí. Ya hablando ya específicamente, eso es como para hacerlos como prueba inicial, ¿no? A ver, Lucía. Sí, doctora, yo que también quería comentar eso, si se puede añadir la prueba del que es lo que es el anti-DNA de doble cadena, porque Muy bien, solamente Lucía. para Muy eso bien. se ¿Para qué le agregó vamos a como pedir el? Ajá. eh, ¿Para qué le para ver, pedimos el? como estamos pensando en un síndrome lúpico, bueno, perdón, lupus, podríamos pedirlo, ¿no? Para ver el resultado. Y de ser positivo elevado, pues estaríamos confirmando el lupus, que en este caso sí es, ¿no? El caso de la mujer. A ver, ¿qué nos dice Sebastián en relación a eso? Doctora, yo tenía un par de consultas más. Ya que hay manifestación renal, ¿convendría empezar a Primero, pedir a ver, complemento? ya, ok, muy bien. Complemento hay que pedirlo, sí, está bien. Es algo que no habíamos pedido, está bien, se pide el complemento, el C3 y el C4, ¿no? Que generalmente en casos, ¿para qué nos sirve? Igual, respondiendo lo que estaba preguntando a Lucía. El anti-DNA, acuérdense en la tablita que yo les mostré, está asociado con actividad renal, ¿no? Y es un marcador que nos sirve cuando ustedes van a, si ustedes han leído el SLEDAI, que es el índice de actividad del lupus eritematoso, van a ver que ahí tenemos al DNA, ¿sí? Y al complemento, ¿no? Que generalmente cuando hay actividad está disminuido el complemento y el anti-DNA se ha duplicado, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve el anti-DNA en el lupus en este caso? Es para ver actividad, básicamente, y si tenemos un paciente que no tenga compromiso renal, pero tiene anti-DNA, hay que estar observando muy cercanamente porque probablemente lo vaya a realizar. Guillermo. Sí, doctora, que justo quería indicar que siguiendo las indicaciones de Euler, ¿no? Para lo que es el determinar lo que es el lupus, aparte de los criterios de complemento, se podría pedir anticuerpos antifosfolipídicos como la anticardiolipina, el anti-beta-2-glucoproteína 1 y el anticoagulante lúpico, por lo que encontré. Esos tres serían aparte para determinar si el paciente podría tener lo que sería lupus, ¿no? Está bien, está dentro de los criterios, pero también es importante, ¿no? Es una paciente joven, sí es importante tener ese perfil porque es una paciente que probablemente pueda llegar a ser, a gestar, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso tenemos que estar muy atentos porque si presenta la triple positividad, por ejemplo, tenga anticuerpos anticardiolipinas, tenga anticoagulante lúpico y tenga beta-2 glicoproteína 1, o sea, tenemos que hacer mucho seguimiento porque puede hacer un cuadro de síndrome antifosfolípido durante la gestación, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. También, por ejemplo, en aquellos pacientes con lupus en estadios terminales que se trasplantan el riñón, se ha visto de que en aquellos pacientes que tienen anticardiolipinas positivas, a pesar de que no tienen un lupus con síndrome antifosfolípido per se, se ha visto que en varios casos se rechaza el trasplante, ¿no? Entonces, se recomienda también en este tipo de pacientes solicitar esos marcadores para la posibilidad de hacer un tipo de anticoagulación durante el procedimiento, ¿no?
A ver, alguien que no haya participado, porque si no va a estar como falta. Laura. Sí, doctora. Ujú. Laura, en pacientes con lupus gestando, ¿qué cosa le tienes que pedir sí o sí? Laura, puedes escribir si no me escuchas o si no puedes hablar. Laura salió, creo. José, Anti-RO, doctora. el antirro. ¿Y por qué el antirro? Porque está asociado al lupus neonatal. Ok, por el lupus neonatal, ¿no? Estos pacientitos pueden hacer bradicardia fetal y problemas. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico. Si es un paciente con lupus y tiene antirro positivo, tenemos que estar haciendo un seguimiento durante un seguimiento para detectar a tiempo y tratar a tiempo ese problema, ¿no? A ver, van levantando la manito porque no sé, ya me perdí. Sebastián, Miguel, Manuel, Nicole, María, Nicole es Stephanie, Nicole es Stephanie, ¿sí? Sí, doctora. María, Yair, Luciana, Saeli, Camila, Luis, José, José de la Torre, José Trillo, Alexa, Dylan, Winnie, Yanira, Stephanie, creo que está por 2, Georgia, Gab- Leslie, Carla, Sergio, Lucía, Guillermo y Laura.
Son todos. Se supone que debe haber 30, ¿no? Sí, doctora. O sea, faltan 4 alumnos. Ok. Muy bien, entonces, Noelia, pero Noelia no ha participado. ¿Quiénes? A todos los que han participado los tengo presentes y los he llamado. ¿Quién más está que no lo he contado? Nadie más, ¿no? Muy bien, entonces el miércoles recuperamos conmigo en la noche, me parece, la primera clase que es la de imágenes. Por favor, igual vayan vayan revisando sus imágenes y para las preguntas que tengan. Va a ser una clase con participación, igual como esta. Yo les voy a hacer la presentación y de ahí vamos viendo ustedes también van a opinar en relación a las imágenes que les presento. Doctora, sí, una consulta. ¿A qué hora va a ser el miércoles la clase? Porque tenemos... A ver, sí. Lo que pasa es que hasta las 7:48 el grupo 1.5 de patología tiene clase presencial y eso se le había comunicado al delegado para que le avise. Sí, me parece que eran las 9, ¿no? Sí, queda a las algo 9, me está dijo que perfecto, tenían, doctora. Sí, me doctora. dijo que tenían un problema y sí era a las 9, miércoles a las 9. Ujú. Ya, no hay problema, así es. Lo hacemos lo más rápido. Porque son de imágenes, ¿no? Esa es la clase de imágenes. Muy bien, vayan leyendo nada más. Ya nos estamos viendo entonces. Doctora, disculpe, 2 cosas más. Ujú. ¿Quién habla? La primera, sí, por favor, para el grupo, para poder revisar nuevamente las tablas, podría compartir su diapositiva y yo luego lo comparto al grupo. ¿A quién me está hablando? No sé quién. Yo, Miguel Guevara, doctora. Disculpe, Tú, se me Miguel, la ya, es garganta. que como todos están, ya, Sí, sí, todos están con disculpe. la manito levantada, ya, Miguel. Ujú. ¿Me mandas entonces tu correo para enviarles? Ya. Y otra cosa, doctora, para lo de la entrega del grupo de práctica de la historia clínica, mañana estamos desde las 8 con el conversatorio del Hospital Hipólito Unanue. No sé si podríamos entregarle la historia en físico el lunes, pero el correo se lo podemos enviar Ya, no hay mañana. problema. Ujú. Ya, el primer grupo, a ver, ustedes son el segundo, ¿no? El primer grupo no tengo ninguna historia, nada hasta ahorita, nada de ellos. Ya ustedes son el segundo grupo. Sí, nosotros somos el segundo. Ya, del primer grupo no he recibido nada. Doctora, ¿Ya? buenas Ahí está tardes. Yair, ahí está Doctora, buenas Sergio. tardes. Le habla Yair. Ese día la fuimos a buscar con María y no la encontramos. Y el último día que estuvimos en consultorio con la doctora Menacho, le consultamos si le podíamos dejar la historia para que la entregue. Al final dijo que no, porque no le había dado las indicaciones de que le íbamos a hacer la recepción de la historia clínica, pero sí la tenemos. La doctora Menacho se negó a recibirle, no lo puedo creer. No, se le consultó a la doctora Menacho de si le había dado usted la indicación para que ella le entregue a usted la historia clínica, porque ese día estábamos en consultorio, que fue el último día, el lunes, y al final nos dijo que no, pero si quiere el día lunes le podemos otra vez acercarnos y entregarle la historia normal, porque sí lo tenemos, doctora. Puede consultar ahí mi compañera también María y mi compañero Sergio, sí le hemos estado realizando. Ya, acá tengo a la doctora Menacho en presencia, así que, bueno, nada más les digo, ustedes pueden dejarle, independientemente, o sea, en cualquier momento, en consultorio, lo pueden dejar ahí en la mañana, a primera hora llegan, se van con la señorita Magali, la técnica del consultorio 17, la buscan ahí y la dejan. No es necesario que me encuentren,
le dejan ahí en un sobre Manila, ¿no? Con son las historias se le entrega a la doctora. Ella siempre me entrega todo. O sea, los pacientes me dejan así en algunos documentos también. Ya, entonces no hay problema. En cualquier momento vienen, excepto algunos sábados no trabaja, de lunes a viernes, le entregan a ella, ¿no? Si no, ya saben Está que yo bien, soy doctora, igual muchas consultorio el gracias. miércoles, ¿ya? Ok. Nos vemos. Listo, doctora. Hasta luego. Ya. Ya saben que mientras estemos en rotación, cualquier cosa, cualquier pregunta, van leyendo, cualquier duda la vamos resolviendo, ya sea porque igual vemos siempre casos clínicos, vamos preguntando de las cosas que por A o B se les pasó preguntar ahora, las vamos viendo durante el tiempo de rotación, ¿ya? Ya nos vemos, cuídense. Hasta luego, doctora. Gracias.